En alguna ocasión nos hemos maravillado con algún avance científico o tecnológico. Todos nosotros nos hemos en algún momento sorprendido por alguna idea que tal vez mencionamos o decimos, a mí no se me hubiera ocurrido, o nos sorprende de repente alguna innovación, algún invento, alguna creatividad en especial, ¿no? Y siempre estamos, pues como docentes, como padres de familia o como investigadores, o si nos dedicamos a este ámbito de generar ideas, siempre estamos buscando mejores metodologías. Cómo hacer para que se desarrollen mejores ideas, cómo desarrollar esa creatividad en nosotros, pero no solamente en nosotros, no solamente la podemos desarrollar en nosotros. Esa creatividad, ese impulso, ese desarrollo de habilidades de pensamiento que nos ayudan a generar ideas a través de la ciencia y la tecnología, desde la etapa temprana se puede implementar. Así es, desde la niñez. En esta ocasión te voy a mostrar cómo generar grandes ideas, cómo desarrollar creatividad a través de técnicas muy especiales como storytelling a través de la ciencia y la tecnología. El primer paso para desarrollar la creatividad es la imaginación. Veamos algunas de las técnicas que voy a platicarte en este video para desarrollar la creatividad. Para desarrollar creatividad, primero tenemos que ver qué tal andamos en ello, ¿no? Los primeros test de creatividad surgieron en la década de los 50. Bueno, poquito antes, ya del 40 al 50, ya había algunos exámenes, ya había pruebas para ver qué tanta creatividad tenía la gente. En este video, en esta charla que te quiero dar a conocer para que apliques con tus niños en casita, vamos a ver 3 estrategias: la técnica de storytelling, el dibujo y herramientas de física o de robótica para desarrollar la creatividad. La primera actividad que vamos a realizar para ver qué tal andamos en nuestra creatividad, pues es aplicar la imaginación. La primera técnica es la de dibujo, pero no es simplemente dibujar. Veamos cómo funciona. Vamos a ver qué tal andamos en creatividad. Vamos a hacer nuestro primer test, cómo desarrollamos nosotros ese pensamiento. Vamos a ver cómo andamos en ello. Vamos a utilizar la técnica de storytelling, que me va a ayudar a generar creatividad, imaginación y muchas otras habilidades a temprana edad. La técnica de storytelling, el arte de contar historias, que puede ser aplicada con robótica, con legos, con dibujos y con muchas otras herramientas. Vamos a ver entonces en este video cómo aplicar la técnica de storytelling con una herramienta muy divertida que pueden aplicar para, estando ahorita en casa, desarrollar las habilidades, en especial la creatividad. Y el primer paso para desarrollar la creatividad pues es la imaginación. Veamos, en este video te voy a mostrar esas técnicas. Bueno, vamos a iniciar la primera prueba de creatividad para ver qué tal andamos en ello. La primera prueba que vamos a hacer, como bien lo indicamos, tiene que ser para ver qué tanta imaginación tenemos. Es decir, para saber qué tal andamos en creatividad. Los primeros tests surgieron en la época que platicamos, de los años 40, 50, se aplicaban muchos tests de creatividad. Y los primeros que surgieron fue a través de la imaginación. Para saber qué tanta creatividad tenemos en estos momentos, vamos a ver qué tanta imaginación tenemos. Y el fomentar el desarrollo de la imaginación es lo que nos va a servir para desarrollar nuestra creatividad. Y después esa creatividad la tenemos que enfocar en alguna de las actividades que nosotros queramos, para desarrollar alguna idea para la ciencia, para un proyecto científico en la escuela, para desarrollar alguna idea a través de la tecnología, algún cuento, etcétera, ¿no? Entonces la primera es con un logotipo, a través del dibujo. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner este dibujo y vamos a pedirle a los niños que con ese dibujo realicen en 5 minutos en una hojita todo lo que se les venga a la imaginación. Pueden repetirlo haciendo varias figuras. Debe de destacar esa figura en mi dibujo. Un ejemplo, ¿cómo le voy a hacer? Veamos aquí, por ejemplo, voy a dejar pasar 5 minutitos y yo le voy a dibujar lo que se me vino a la imaginación. Le debemos de pedir a los niños que dibujen todo lo que se nos venga a la imaginación en 5 minutos sobre esa imagen. Voy a hacerlo. Bueno, si revisamos lo que yo hice en 5 minutos, yo puedo decir que aquí estuve realizando pues una carita. ¿Se observan? Puede ser esto los bigotes y destaca la palomita Nike. Aquí, por ejemplo, a mí se me ocurrió una vela, pues aquí está el mar. Esos pueden ser algunos pajaritos. Si ven, destaca la figura, pues como a mí me sale, de lo que es ese logotipo de una marca deportiva.
Si ustedes ponen la prueba y le dicen que lo que no les alcance en la primera hoja en 5 minutos, den vuelta a la hoja a los niños y dibujen todo lo que tengan que dibujar según la imaginación, se van a sorprender. Algunos de los niños con esa imaginación que de momento tienen ahorita a temprana edad, dibujan muchas cosas. Destaca la palomita. Algunos hacen tablas de surf, algunos no solamente ponen bigotes, ponen bananas así en forma de esa palomita que es muy parecida a la palomita de la marca, y muchos hacen bastantes dibujos, ¿no? Entonces el primer test, la primera parte para ir desarrollando creatividad con mis chicos, creatividad con los niños, es ver qué tanta imaginación tienen. Este es uno de los primeros test de creatividad que se ponían. Yo lo usé en algunos países dando cursos de creatividad, innovación y pensamiento de diseño, dando desarrollo de habilidades de pensamiento para generar ideas, etcétera. Y pues la gente se sorprendía, ¿no? De ver cómo de repente no tenemos nada de imaginación y ya queremos meternos a desarrollar una idea que no implica a lo mejor una problemática, que solamente queremos a lo mejor generar la necesidad para nosotros crear un nuevo producto, ¿no? O crear una nueva estrategia, etcétera, ¿no? Pero bueno, pongamos a prueba el primer test de creatividad. Vamos a ver cómo nos sorprenden los niños con esos dibujos. Entonces esta es la primera prueba. Con un dibujo, con un logotipo, vamos a imaginar entonces todo lo que se nos venga, y ahí a la vez trabajamos un poco la psicomotricidad porque le ponemos a los niños a dibujar. Tal vez en 5 minutos son muy pocos, pongámosles un poquito más de tiempo, tal vez unos 10 minutitos, y nos van a sorprender. Otra herramienta muy importante son los Story Cubes, que como dijimos, bueno, ya hicimos la prueba para ver qué tanta imaginación tenemos. Ahora vamos a hacer la prueba para ver cómo andamos en el arte de contar historias, que es la otra herramienta para desarrollar la creatividad. Y tenemos una herramienta muy interesante que son los Story Cubes. Dentro de los Story Cubes encontramos varias figuras, y la técnica pues es simple, consiste en tomar, dependiendo de la actividad o de la complejidad que queramos tener en el arte de contar la historia, vamos a nosotros a decir si empezamos con 3 dados, con 3 cubos, o después le vamos desarrollando el grado de complejidad y le damos con 6, con 5, etcétera, ¿no? Vamos a iniciar primero con una sola de las actividades que se proponen. Tomamos 3 daditos, voy a tomar 3 dados, y simplemente consiste, si ven, tienen varias figuras, y simplemente consiste en lanzarlos en una superficie y ver qué figura es la que cayó en la parte frontal, y con ello iban a dar una historia en 5 minutos. Si ven, salió una manita así como de un saludo, salió pues que es un alien, un extraterrestre y una borreguita. Entonces con esas 3 figuras yo en 5 minutos tengo que contar una historia. Veamos qué historia se me ocurre en esos 5 minutitos. Bueno, después de 5 minutitos y analizar las figuras que me salieron, que fue una mano así como de un saludo, un alien y un borreguito, bueno, a mí se me vinieron a la mente pues muchas historias, muchas formas de hibanar ahí un cuento, de platicar qué pudiera suceder con esas 3 figuras. Y la idea aquí consiste en pedir que en 5 minutos nos inventemos alguna historia con ellos, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre que estaban llegando algunas señales, que llegó un alien y saludaba a todo mundo aquí en el planeta, nadie le hizo caso hasta que pasó una borreguita, y a través de la borreguita pues él intentó llamar la atención, la agarró y empezó a fabricar alguna cartulina, y en vez de poner una manita de saludo para que todos le hiciéramos caso, pintó la borreguita y dijo: me voy a llevar este ser para analizarlo en planeta o en otro lugar, ¿no? Bueno, es solamente algo de imaginación que a mí se me ocurrió. Realmente si le preguntan a los niños, si les dejan esta actividad, los van a sorprender, van a ver las historias tan creativas que se les ocurren. Si checan en la actividad pasada, que era el dibujo, un logotipo, una sola figurita, decir que dibujaran lo que se les viniera a la imaginación, y los han de ver sorprendido sus niños. La siguiente es el arte de contar historias con esos Story Cubes. Siguiente reto consistirá
en que ustedes los pongan con esos Story Cubes a contar una historia, pero ahora lanzando 5 dados, 5 Story Cubes. ¿Y qué más podemos agregarle? Bueno, podemos agregarle, aparte de esos Story Cubes, de esas solamente contar historias, ahora podemos enfocarle. Es decir, decirle al niño que le ponga nombres a esos personajes o nombre a esa figura. Que ya diga, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, en una ocasión vimos la señal de una mano y por ahí iba pasando una borreguita y en ese entonces la figura que tenía en la cara era de un alien, etcétera. Y en eso pasó mi tío o en eso pasó Juan Carlos, etcétera. Les pedimos que ya lo contextualicen después de lanzar 5 dados. Entonces, ese es el siguiente reto. Si quieres conseguir los Story Cubes, bueno, hay muchas formas de conseguirlos. Hay tiendas en línea o también si contactas a Educareplay o a Robotrim, puedes obtener esos Story Cubes. Los hemos usado también con un enfoque muy especial. Por ejemplo, hay Story Cubes de acciones, hay Story Cubes científicos, es decir, vienen tubos de ensayo, vienen, ¿qué será? Átomos, vienen muchas cosas, ¿no? En ello. Hay Story Cubes de algunos personajes favoritos de caricaturas también, como Looney Tunes, como los Story Cubes. Yo tengo, por ejemplo, algunos Story Cubes de Scooby-Doo. Y si vemos que hay deficiencias, que no se les ocurre nada, con algunos los podemos fabricar, ¿no? Podemos hacer nosotros las figuritas, tal vez con algún personaje, con alguna caricatura que al chico le guste, que a los niños les guste. Y a través de ese personaje, de esas caricaturas, decirle, bueno, a ver, lanzaste, por ejemplo, vamos a suponer que a uno de los niños les gusta el Pato Donald y lanza las figuras, ¿no? Y le salió al Pato Donald, le salió una llave, salió una cama y salió la figura del Pato Donald. Y bueno, el niño tal vez se le va a ocurrir que el Pato Donald tiene mucho sueño y no puede dormir, y está sacando cosas del armario, etcétera, ¿no? Son solamente propuestas, ¿no? Pero realmente nosotros podemos hacer mucho con los Story Cubes. Hay figuras especiales dependiendo de lo que queremos nosotros también enfocar. Es una herramienta, la verdad, que a mí me ha sorprendido mucho, porque hay personas que me dicen, yo no tenía, la verdad no me consideraba que tuviera tanta imaginación. Y al momento de cuando tengo una sesión de lluvia de ideas, cuando tengo una sesión o cuando me piden que observe un problema y que busque una solución creativa, no se me ocurre nada, me pongo a jugar con mis daditos, me tomo un café, empiezo a contar historias y todo eso, y se me empieza a abrir un poquito. Es como un ejercicio para desarrollar esa creatividad, ¿no? Y después de ello, el siguiente paso es que cuando lancen los Story Cubes, ahora dibujen esa historia, ¿sí? Tal vez el niño va a decir, uy, ya me pusiste a dibujar, ya me pusiste ahora a contar historias. Bueno, no se hace todo en una sesión, ¿no? Ustedes van a ir racionándolo así por semana para irle desarrollando esa imaginación. ¿Cuál va a ser la ventaja de todo esto? ¿Por qué desarrollar la creatividad de esta manera? O sea, el desarrollar la creatividad de esta forma va a ser para que nosotros potenciemos el primer paso, pues, del método científico o el primer paso en cualquier otra metodología, que es la capacidad de observación. O sea, el desarrollar, a veces me piden, bueno, queremos solucionar este problema, o cuando te piden, busque alguna solución porque vamos a participar en un evento de tecnología y queremos desarrollar una idea creativa a través de la tecnología. Y muchos chicos ya de prepa o universitarios dicen, no se me ocurre nada. Me piden que sea creativo, me piden que tenga un impacto, que sea algo novedoso, etcétera. Y bueno, son técnicas ya para desarrollar esa capacidad de observación, de encontrar alguna problemática, de problematizar incluso al estilo una tesis. Y ya de ahí nosotros vamos a empezar a dibujar, a crear esos cómics. Con esa historia vamos fomentando esa creatividad. ¿Qué sigue después también con los Story Cubes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otra técnica vamos a combinar? Bueno, vamos a interrumpir un poquito los Story Cubes para pasar a la otra técnica. ¿Qué variante podemos realizar con los Story Cubes? Porque ya iniciamos a contar esas historias, es el arte de contar historias, pero ahora lanzando unos daditos con figuras que me salgan ahí y van dando toda una serie, ¿no? Toda una historieta. Después, cuando dijimos, bueno, hay que lanzar ahora 5 dados y tratar de imaginar una historia, y también podemos lanzar 9, ¿no? La siguiente actividad con los Story Cubes es que se lancen los Story Cubes y ahora con Legos o con Kinex hagamos una historieta, ¿no? Eso tiene mucha potencia. Por ejemplo, aquí que con algunos Kinex y Legos combinados voy haciendo una carretilla de una historia que a mí se me ocurrió con los Story Cubes cuando los lancé. Entonces,
no hay tanto problema con esas, fíjense, esas herramientas tan sencillas como es el dibujo y como son los Story Cubes, el arte de contar historias y ahora enfocarlas y ahora usar otra herramienta como son los Legos. Es decir, con los Legos ustedes van a tener ahí todo un contexto, todo un espacio. Los niños van a crear un lago, van a ponerle árboles a una casa, van a poner casi el sol ahí si se les ocurrió contar que el planeta estaba en algún problema y todo ahí con las figuras de los Story Cubes que les haya salido. Pues los chicos van a construir ahora una historieta con esas figuras. Entonces, siguiente reto es con los Story Cubes, ya no nada más lanzarlos y crear ese cómic, ya no nomás es dibujarlo, ahora con Legos a contar esa historia. Van a ver que se les va a generar una ciudad muy bonita, un planetita, etcétera, con las figuras que tienes ahí de Legos. Con las figuras que tenga de Legos, tratar de construir una historia. Ahí vas construyendo, ya vas haciendo algo de transversalidad con otras herramientas, ¿no? Como lanzo Story Cubes y uso Legos para contar esa historia. Entonces, después me cuentan cómo les fue a sus peques con esas herramientas. Veamos la siguiente técnica. La siguiente actividad para seguir fomentando el desarrollo de nuestra imaginación es buscar un solo objeto y con ese objeto crear 3 soluciones. En este caso yo pongo el reto con un ladrillo. Con un solo ladrillo vamos a enfocarlo en 3 soluciones. ¿Qué se te puede ocurrir en 5 minutos que puedes hacer con un solo ladrillo? Aquí yo muestro la figura con varios ladrillos, pero con un solo ladrillo, ¿qué soluciones se te pueden ocurrir? O bueno, vamos a ponerlo más fácil, 3 ladrillos. Con 3 ladrillos, ¿qué soluciones puedes dar? Vamos a dar 5 minutitos y les voy a platicar qué se me ocurrió a mí en esos 5 minutos que puedo hacer con un ladrillo. Yo pongo que no se vale partirlos a la mitad, no se vale triturarlos ni hacerlos polvo, pues. Realmente con esos 3 ladrillos encontrar, sí se puede perforarlos, agregarle nuevos objetos para crear alguna solución creativa, ¿no? Por ejemplo, algunos me han contado que se les ocurrió poner en un jardín vertical con macetas en esos ladrillitos. Otros los perforan para pasar a través de esos hoyos, de esas perforaciones, algunos objetos interesantes que les van a servir en algún oficio, en algún trabajo, ¿no? Otros los perforan que para poner bolígrafos ahí en su escritorio, para poner otro objeto. Otros dicen que tienen alguna cantinita y que tienen ahí foquitos ahí muy creativos y se ven muy padres, se ven muy interesantes esos ladrillos. Otros me dicen que los ponen para poner ahí, para agregar botellas en alguna actividad y muchos objetos, ¿no? Yo sé que pueden ocurrirse 20 ideas con esos 3 ladrillos. Pues el reto es fomentar esa imaginación, ¿no? Bueno, yo he puesto a tu alcance cómo desarrollar creatividad e imaginación, principalmente para que pues desarrolles innovación, desarrolles algún producto creativo. Y como has visto, el primer paso para ver cómo andamos en todo esto y para ir desarrollando creatividad y que podemos aplicarlo en la casa, que si no tenemos los Story Cube, bueno, podemos fabricarlos, hombre, cuadritos ahí de cartulina, hacer dibujos ahí con nuestros niños. Podemos hacer mucho por ellos, ¿no? Entonces, estas herramientas son indispensables para que puedas desarrollar la imaginación. El primer paso para desarrollar creatividad. ¿Qué tanta imaginación tenemos? Todo esto lo he aplicado a grandes empresas, lo he aplicado a grandes equipos de trabajo, lo he aplicado a muchas actividades para cuando las personas me dicen, es que no se me ocurre nada. Bueno, por ahí tenemos, esto lo aplicamos dentro de las herramientas que ya usa a veces alguna empresa, como es la lluvia de ideas, como son sus diagramas para encontrar alguna problemática. Y si no se nos ocurre nada, pues bueno, ahí están esas técnicas, ¿no? Pues yo soy el Dr. Javier Ríos y la verdad te espero en Educare Play, en Robotrim, en todos nuestros eventos, en Expociencias Michoacán, Pandillas, todos los que están ahí involucradas, las organizaciones que atinadamente y que con un gran honor participan con todos los niños y los jóvenes. Si deseas más información, si deseas más actividades, no dudes en contactarnos. Pongo aquí mi correo electrónico, nuestro sitio web y el WhatsApp de la empresa para que puedas tener algún contacto si desean seguir fomentando esto en sus escuelas, en sus equipos de trabajo y en muchas actividades, ¿no? Yo he dicho que el camino ya va a ser la disrupción, ya la innovación está por morir, porque ahora el camino con lo que estamos pasando va a ser el pensamiento disruptivo. En eso te hablaré en otros videos, en otras conferencias y por supuesto en algunas charlas, ya que pase toda esta situación de la contingencia que podemos tener. Gracias por seguirnos y gracias por ver este video.